Entonces, con toda esta idea de lo que les estaba contando ahorita, justamente de la gran diversidad social de Colombia, particularmente en el siglo XIX, acá les quería mostrar un ejemplo muy rápido de un detalle de una de las acuarelas de la comisión coreográfica y está mostrando ahí como eh, unas personas o unos ganaderos ahí pues trabajando con el ganado. Por ejemplo, en Colombia, si hablamos del desarrollo empresarial, fue muy importante el papel que varios extranjeros ocuparon, digamos, dentro de todo este asunto del desarrollo de las empresas aquí en Colombia. Uno de ellos fue Adolfo Held, que fue un empresario alemán que trajo el ganado cebú, por ejemplo, a Colombia. Y digamos que en gran parte gracias a él se desarrolló la ganadería, sobre todo en la costa atlántica. Volviendo pues a las ideas de la modernidad y lo que hablábamos del asunto de la igualdad, debemos pensar que la igualdad o que ese rechazar las diferencias y abrazar la diversidad significa aceptar la heterogeneidad de toda la sociedad, cosa que de nuevo en países como Colombia es muy difícil, pues que en la materialidad ya se diera realmente una aceptación em, pues de toda esta gran gama heterogénea de diferentes grupos humanos que conviven en el mismo territorio. Según estas ideas modernas, la heterogeneidad aceptada llevaría pues a un control más efectivo del poder político, particularmente hablando. Em, Aquí, por ejemplo, quería mostrarles otro ejemplo de esta historia de las empresas aquí en Colombia y es José María Pepe Sierra, que seguramente ustedes han oído hablar sobre todo de el sector de la avenida y de la estación de Transmilenio, que están nombradas a su nombre. Pepe en realidad era un empresario literalmente de origen campesino, un empresario pequeño, que se dedicó a vender y a comprar tierras en todo Colombia y llegó a ser uno de los empresarios más, digamos, prósperos del país en el siglo XIX, principios del XX. Entonces ustedes ven aquí a Pepe Sierra sentado con el expresidente Rafael Reyes. ¿Y por qué es importante esta fotografía? Básicamente, porque una de las estrategias para poder, digamos, en la materialidad, para que, digamos, en la realidad existiera eh, pues como esta aceptación, digamos, como de la sociedad heterogénea, tenía que ver mucho como con las relaciones comerciales y las relaciones económicas. Entonces las relaciones económicas y las relaciones sociales y políticas siempre estuvieron amarradas. Entonces muchos de los empresarios en Colombia tuvieron como estrategia, por ejemplo, aliarse socialmente con gente de la élite para ser aceptados y para poder, digamos, crear toda su empresa y poder exportar, importar, em, participar en política, pues libremente, gracias a que pues las élites empezaron a apoyar el desarrollo, digamos, económico de toda esta gente que había casi que por, obviamente por trabajo, pero en gran parte por suerte había logrado pues destacarse en el medio económico colombiano. Entonces ustedes tienen ahí a Pepe Sierra. Pepe Sierra en todos los relatos se cuenta que era lo que comúnmente se llama un zorro para los negocios. Entonces básicamente toda esta zona donde pasa la Pepe Sierra aquí en Bogotá era parte de su hacienda gigantesca que era gran parte de lo que ahora es el norte de la ciudad. Entonces Pepe Sierra en realidad podría ser un ejemplo de cómo en cierto caso la aceptar esa heterogeneidad social llevaría a un control más efectivo del poder. En realidad en este caso no sería necesariamente aceptar sino asimilarla, es decir, termina siendo integrada a las altas esferas de la sociedad y los descendientes de Pepe Sierra terminan volviéndose pues también gente de élite, digamos más allá del origen humilde que tuviera el señor Sierra. Eh,
Ya aquí, volviendo a nuestros tres pilares de las ideas de la modernidad, tenemos que remitir al poder, obviamente, a esta idea del Estado democrático, ¿no? Entonces, la democracia es algo que, como todos ustedes sabrán, tiene su origen en la idea, pues, del derecho romano, que es que todos los individuos se convierten en ciudadanos en tanto pueden participar en las decisiones políticas que se tomen en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos hacen parte, bueno, sí, de las decisiones que afectan a la construcción del Estado, básicamente. Entonces, a diferencia del régimen monárquico, en el cual los reyes decían es que Dios me puso a mí aquí y si yo nací en esta familia fue para ser rey y ese es mi destino, que es digamos toda una idea casi que ontológica, es decir, una idea de el propósito que tiene el ser humano en su vida. La democracia no funciona de esa forma. Es decir, en la democracia el que ostenta el poder tiene que justificar su posición ahí. Es decir, no puede estar porque sí. En realidad, el presidente tiene que justificar por qué está ahí. En teoría, el pueblo y los ciudadanos pueden decidir si él está ahí o no y si les conviene que esté ahí o no. Digamos que esto es como la teoría de la democracia, ¿no? Obviamente, la democracia lo que promete en realidad es que es un sistema mucho más directo de participación de los individuos con relación al Estado, es decir, todos los individuos podemos participar, ninguno queda excluido, no importa ni el sexo, lo único que importa es la edad, digamos. De resto no importa si es el sexo, ni dónde trabaja, ni su estrato socioeconómico. Entonces, en teoría, la democracia se fundamenta en la participación individual que en conjunto afectan pues a la forma en que opera el Estado. De ahí que sea muy importante entender, eh, digamos, la idea de aceptar la heterogeneidad, es decir, el Estado y la justificación del poder del Estado se alimentan de esa heterogeneidad, digámoslo, como para entenderlo de forma más directa. Entonces, la modernidad tiene dos componentes que ustedes ven ahí descritos a la derecha arriba, y es que la democracia es un sistema que se basa en la libertad de elegir, en la libertad de opinar, en la libertad de poner a un gobernante o de quitarlo de ahí, básicamente, que es esta idea de la libertad inalienable, es decir, que es propia del sujeto. La única forma de quitar la libertad es que el sujeto cometa un delito. De resto, la libertad es algo esencial del individuo, que es uno de los derechos que se declararon en la Revolución Francesa. Y segundo, este asunto de la igualdad, es decir, todas las personas son iguales en tanto seres humanos. De nuevo, esto nos lleva a replantearnos que en la materialidad no siempre sucede, es decir, no todo el mundo es igual, ya digamos en todas las dinámicas sociales, no todo el mundo en realidad tiene acceso a las mismas oportunidades, así la democracia lo prometa, en teoría, y el capitalismo también, eh, pues porque siguen rigiendo normas sociales y económicas que evitan que en la materialidad exista una igualdad real. Y pues mucho más lejos equidad. Es decir, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y pues estas ideas relacionadas con eso. Entonces aquí esta es una acuarela de Carmelo Fernández que me parece muy bonita para ejemplificar eso que les estaba comentando anteriormente. Y es que aquí ustedes ven a un mestizo, a un indio y a un blanco compartiendo, pues departiendo, digámoslo así. Y es como que en realidad en la modernidad existe esta idealización de que si se acepta la multiplicidad cultural y toda la heterogeneidad social, se va a poder convivir en paz. Y esto es una idea importantísima y fundamental en las ideas modernas que aún, por ejemplo, contemporáneamente, no nos abandonan. Podemos tener ahorita el ejemplo clarísimo del proceso de paz, y es que en teoría el proceso de paz implica integrar a un montón de gente que estuvo como por fuera de los marcos sociales y legales. Entonces la esperanza sigue siendo que si se integran y se perdonan y se reparan, pues todos vamos a vivir en paz.
Digamos que esto, de nuevo, de la idea a la materialidad, pues hay un gran camino por recorrer, en realidad. Em, y acá vemos otra de acuarela de Ramón Torres Méndez que nos muestra un arriero antioqueño, pues como era, digamos, en la vida real. Usualmente nosotros tenemos este estereotipo del arriero antioqueño, que es como más el turístico que le presentan a uno cuando va a la zona cafetera, pero en realidad los arrieros antioqueños se parecían mucho más a esta imagen que les estoy mostrando acá. Em, Ramón Torres Méndez acá nos muestra, digamos, como a este ideal de el mulero antioqueño, pero digamos que si lo vemos amarrado a estas ideas que les estoy contando, el proceso de los arrieros fue muy, muy, muy interesante, porque en realidad eso fue una forma de asimilar esa heterogeneidad. Digamos que uno de los mitos fundacionales de pues de toda la arriería y de todo la cultura paisa es que eran un grupo de judíos sefardíes, que era como un grupo humano que vivía en España, que decidieron venir a América porque eran perseguidos justamente en España por su religión. Recordemos que la Inquisición en España sí en realidad tuvo, digamos, efectos reales de perseguir a gente, condenarla, de matarla, de torturarla, cosa que no pasó mucho aquí en América. O sea, aquí en América uno que otro pues lo interrogaron, pero no fue nada, digamos, como de persecución real. Entonces, cuando todo este grupo de judíos llegaron aquí a Colombia, el gobierno de Colombia dijo, pues sí, muy lindo, nosotros acá los podemos dejar que se asienten, pero tienen varias condiciones. Es decir, esto no es tan fácil. Uno, ustedes tienen que convertirse al cristianismo, entonces la mayoría de estos judíos, o todos los judíos, se les obligó a convertirse pues, al catolicismo, porque en ese momento desde el siglo XIX y desde antes las constituciones declaraban que Colombia era un país dedicado a Dios, es decir, era católico. Y la segunda condición es que tenían que ir a colonizar tierras que nadie había querido ir a colonizar. Entonces, hasta que llegaron este grupo de judíos sefardíes, nadie nunca se había atrevido para subir esas montañas en la zona cafetera, mucho menos subir mucho más al norte a colonizar lo que ahora es Antioquia. Entonces digamos que a fuerza obligada fue que toda esta gente le tocó volverse colonizadora en tierras que eran realmente muy hostiles para su momento. Piensen ustedes que estaban absolutamente incomunicados y eso realmente perdura casi que hasta mediados del siglo, no, pues principios del siglo XX cuando se empiezan o no, ni siquiera a mediados del siglo XX cuando se empiezan a construir pues todas las carreteras que van a comunicar esa zona del país con el resto del país. Entonces, porque yo hablo de que esto es una aceptación de la heterogeneidad que termina siendo asimilación. Es asimilar es como coger a alguien y volverlo igual a mí. Entonces, en realidad, ellos no aceptaron, digamos, cuando llegaron los arrieros aquí a Colombia, pues no los arrieros, lo que después serían los paisas y los arrieros y los muleros, cuando llegaron aquí a Colombia, en realidad no fueron aceptados tal como eran. Se les exigió, digamos, cambiar en esencia su cultura para poder pues quedar acá y habitar aquí. Entonces, esto es como, digamos, lo que en realidad operó en la práctica más bien las ideas de la modernidad, pues que hasta el momento hemos discutido.